Buenas noches, estamos aquí en Horizonte Político, ya sabe, para hablar de la agenda política de la semana. Yo soy Aldo Zavala, está mi compañero Yair, buenas noches. Muy buenas noches, ya viernes, mitad de quincena, ya tenemos lista la agenda política que se ha suscitado en esta semana. Muy buenas noches, Aldo, y pues para comenzar, las redes sociales y los mensajes que son indispensables para que usted esté en contacto con nosotros. Para las redes sociales estamos en Twitter como @tvmcampeche, en Facebook pueden buscarnos como tvmcampeche y pueden mandarnos sus mensajes de texto o WhatsApp al 981 11 74 200. Y bueno, pues la agenda está algo apretada, ¿no? Primer tema, pues es la visita de Salvador Cienfuegos, el titular de la Sedena a Campeche, ¿no? Que es una visita bastante atípica, no me viene a la memoria una visita de esa naturaleza y sobre todo pues, que haya durado 2 días. Cuando se trata de un secretario de la Defensa Nacional vienen de pisa y corre nada más y casi por protocolo más que por otra cosa, ¿no? Así es, bueno, pues esa administración estatal se ha caracterizado precisamente por eso, por traer funcionarios del más alto nivel. Incluso recordemos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en poco tiempo ha visitado de manera frecuente la entidad, de igual forma lo hizo la primera dama, pero en el caso de Salvador Cienfuegos, pues lo hizo por 2 días, una visita prolongada, donde recalcó lo que se ha venido diciendo y lo que podemos constatar los campechanos en las calles y en todas partes que caminamos. Campeche, la entidad más segura del país, aunque a muchos les cueste creerlo, porque hay que decirlo igual, la delincuencia tiene que estar en todas partes, es parte fundamental de una sociedad, aunque no queramos reconocerlo, pero las cifras y yo creo que lo que viene a decir Salvador Cienfuegos no va a venir a decir algo nada más porque sí, o por querer quedar bien con alguien, simple y sencillamente porque es la realidad y es un mensaje que se lleva a nivel nacional incluso. Sí, y mira, es que se trata del secretario de la Defensa Nacional y el secretario, el titular de la Sedena se cuece aparte, muy separado de todos los secretarios de gabinete, incluso muy aparte del propio presidente de la República. Si nos damos cuenta, es más difícil que pase o que esté aquí un secretario de la Defensa o un secretario de la Marina que un presidente de la República, porque el presidente, como sea, vive o tiene cierto interés en mantener su... O un compromiso, más que nada. O sea, en ratificar su compromiso y en mantener sus niveles de aprobación. Y eso es lo que pasa. En cambio, en el caso del titular de la Sedena, pues no, él siempre va, como que su relación con los medios, sus niveles de aceptación son un tema muy aparte que no los nutre, que no les retribuye nada, porque no aspiran a nada. Esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que llama la atención en el caso de esta visita, porque como que no había necesidad de hacerla, no se requería digamos que de una visita, porque no es un estado inseguro, no es un estado donde haya cárteles, no se requería de mandar un mensaje como que estamos fortaleciéndonos en ese sentido. Vino, ¿por qué? Para ratificar y para mandar un mensaje muy distinto al que ha mandado en otras entidades, ¿no? Que en otras entidades, ¿qué es lo que busca? Decir, estamos presentes, vamos a traer a la fuerza militar porque hay cárteles operando, porque hay secuestros, porque hay infinidad de problemas, ¿no? Y en Campeche fue de manera distinta. Estoy aquí para ratificar que Campeche es la entidad más segura. Pasó la noche aquí, se reunió con empresarios. Este tipo de reuniones sirven para darle certidumbre a la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque, bueno, estar en la misma mesa que el secretario de la Defensa Nacional, que es el responsable de la seguridad nacional, de la seguridad de todo el país, pues como que te invita a invertir en ese estado, ¿no? Y bueno, eso es lo que trató de enviar como mensaje. Parece que es una visita muy bien aterrizada. El gobernador fue un buen anfitrión, creo que tiene ya esa buena fama de que quien viene aquí a Campeche se queda con ganas de regresar a partir de las atenciones que se les da de parte del gobierno del estado, ¿no? Sí, y bueno, precisamente recordemos la administración federal anterior tuvo quizás un gran error comprobado también y dicho por analistas políticos en materia de seguridad y en materia referente a esos temas, donde decían que las principales actividades que tenían las autoridades encargadas de la seguridad del sexenio anterior federal, pues era visitar los focos rojos,
visitar las zonas más inseguras como Michoacán, Guerrero, entre otras entidades federativas, pero había algo muy curioso, que descuidaban a las que ya eran las más seguras. Precisamente por eso, como Campeche, como Yucatán, que son entidades seguras hasta cierto punto, las descuidaban primero que nada para visitas de protocolo, y segundo, en la inversión de reforzar la seguridad, que eso es algo muy importante. Campeche es la entidad más segura, pues no necesita inversión, y me la llevo a otro estado que está en foco rojo. Esa fue una de las fallas que tuvo la administración anterior. Sin embargo, vemos que en esta administración federal pues se ha trabajado de manera conjunta. Se visita los focos rojos, pero no se descuida a las zonas de seguridad. Y en lo que comentaban del Salvador Cienfuegos, pues recordemos que existen 3 poderes en México: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, el poder que tiene, un poder de facto que tiene los militares al mando de Salvador Cienfuegos, pues es un poder indiscutible. Incluso me llama mucho la atención que en ocasiones se menciona que si Salvador Cienfuegos quisiera, se pudiera ir a una rebelión. Entonces ahí vemos que no hay ese compromiso, no hay, a pesar de que sí fue una propuesta del presidente de la República, pero en materia de seguridad hemos ido avanzando a nivel nacional, lo dicen los índices de seguridad, y por supuesto Campeche fue ratificada por el propio secretario de Seguridad como la entidad más segura. Y pues yo creo que esto es no de celebrarse, sino de reconocerse y de seguir trabajando, de ver cómo como vecinos, algo que es muy importante, la denuncia. Desde ahí comienza lo que es la seguridad en Campeche, denunciar los malos actos que vemos, algo sospechoso. Y algo que me llamó también mucho la atención es que pasé el día jueves, el día miércoles, si no mal recuerdo, por el malecón de aquí de Campeche, y vi varias patrullas que van a servir, además de las cámaras de vigilancia, algo que hemos pedido mucho los campechanos y que vemos que en ciudades como Monterrey o la Ciudad de México cuentan es con las cámaras de seguridad. Ahora esas cámaras de seguridad estarán aquí en Campeche, y no solamente en la capital, porque Campeche no es nada más la capital y Carmen. Campeche son 11 municipios, y algo que es de reconocerse también es que esas cámaras de videovigilancia se van a llevar a diversos municipios donde también pues hemos visto cosas que eran muy inusuales, como los robos o los asaltos, pero que sin duda alguna se mantienen en bajos índices. Sí, desde luego, acaba de tocar un tema muy interesante, y es el asunto de las patrullas que en el malecón hasta lucen, se ven bonitas porque visten el paisaje, digamos que la fotografía que retratan es dan el mensaje de que es una entidad segura y que está reforzando su seguridad. Son patrullas de todo tipo, hasta hay unos vehículos pequeños que se ven bien curiosos, hay una lancha también, están las camionetas, y aparte hay para la Secretaría de Salud también. Eso es algo bastante útil, bastante atractivo, y quizá involuntariamente, pero al colocarlas ahí se logra una postal muy interesante para Campeche, ¿no? Que aparte hay una campaña que está pegando fuerte, donde en espectaculares se ratifica el asunto de que somos la entidad más segura, ¿no? Y bueno, todo este movimiento ha generado como que cierta animadversión en las redes sociales, hay personas que dicen o que niegan esta realidad, y que dicen, no es cierto, pero mira, que venga el secretario, el titular de la Sedena, a confirmar esto. Creo que no lo hace ningún estado, no es como los candidatos que pueden ir a cualquier entidad y decirte el mismo discurso, ¿no? Aquí llega y lo dice porque es una realidad, porque Campeche es el estado más seguro, y bueno, se puede ver en las estadísticas, de seguridad. A veces podríamos llegar a estar en un nivel, quizá en un empate con Mérida, pero Mérida nunca nos ha alcanzado. Y hay ocasiones en las que sí hay filtraciones, digamos, del lado de Tabasco, donde es un caos en este momento, y pues llegan a presentarse casos serios, casos severos, pero estos se presentan en Ciudad del Carmen y pues se frenan, se estancan, no llegan a invadir los otros municipios. Hay focos rojos, es cierto, hay focos rojos en Candelaria, hay focos rojos en Escárcega, pero precisamente a partir de esta visita y de las gestiones del gobernador, ya se está desplegando un operativo militar en esos municipios para tratar de poner un alto a estas circunstancias, ¿no? Entonces creo que estamos bien en seguridad, hay focos rojos, se están controlando, no se están dejando que se esparzan, que hagan metástasis como si fueran un cáncer, y bueno, pues eso habla bien del Estado, ¿no? Eso habla bien y da certidumbre para la inversión, para la iniciativa privada,
para los propios ciudadanos que pueden estar tranquilos, ¿no? Si tú ves a un turista, los turistas que llegan se sorprenden de que pueden estar a altas horas de la noche en la calle con la seguridad de que no van a sufrir un asalto, y cuando pasa la Secretaría de Seguridad Pública les da la atención pertinente, ¿no? Y muchas veces se logran resolver. Sí, inclusive entre las nuevas patrullas que va a contar la Policía Estatal se encuentran vehículos especializados para dar el servicio turístico, porque es algo muy importante. Se tienen los recursos naturales para potencializar a Campeche como la entidad más segura y como un destino turístico, pero también se requiere de gente capacitada. No hay que olvidar que tenemos instituciones como es la Escuela de Turismo en el Instituto Campechano. Asimismo, pues ya también se tenía que preparar a la gente, lo importante, dar seguridad a los turistas, y es lo que se está trabajando en ese sexenio. Y ya por último, comentabas algo muy importante, Aldo, que el secretario de la Defensa no puede andar dando el mismo discurso por todo el país. ¿Por qué? Para empezar, porque son palabras que, aunque muchos no quieran reconocer, sí pues vienen a poner en desventaja a otras entidades. Entonces pone a Campeche en un nivel muy alto, y sobre todo porque son palabras de un funcionario del Gabinete Federal, y nada más y nada menos que lo que él diga retumba a nivel internacional incluso. Entonces poner a Campeche en ese panorama, pues no cualquiera lo ha hecho, y es la primera vez que se hace, que se reconoce por un secretario de la Defensa a Campeche como la entidad más segura del país. Y sí, hemos visto que existen focos rojos en algunos municipios, como los que comentaba Aldo, Candelaria, Palizada y Carmen, precisamente por la cercanía que tiene con el vecino estado de Tabasco, que se encuentra entre los más peligrosos, pero son problemas añejos, que no vienen nada más desde el 2015 a la fecha, sino que ya pues ya lo hemos platicado incluso aquí en programas anteriores, donde esa ya es una demanda de muchos años que no compete nada más a esta administración, no responsabiliza, pero sí tiene la obligación de seguir erradicando esos puntos rojos, y para eso se va a reforzar la seguridad precisamente en esos municipios con mayor patrullas, con mayor número de elementos, porque ¿de qué sirve tener tantas patrullas si no tienes el suficiente número de elementos policíacos? Asimismo, la preparación que deben tener esos servidores públicos, porque no son para pasear las patrullas, son para dar el servicio a la ciudadanía, son vehículos del pueblo, entonces deben servir para eso y no para irse a comer o ir a ver a la novia, porque también hay que decirlo, muchos de los patrulleros utilizan los vehículos oficiales, y es una pena porque se está haciendo la inversión y el gasto para reforzar la seguridad y no se ocupa para ello. Cierto, pero mira, ese escenario es una realidad. Siempre te encuentras a algún oficial que está dándole un uso indebido a las unidades vehiculares. Sin embargo, cada vez son menos, y ahí sí no es un acierto tanto de la Secretaría como que más que nada se le atribuye a la sociedad. Sí. Y es que vivimos en una sociedad donde todo se puede captar a través de un celular y subir a redes sociales, que bueno, si bien no hay la suficiente cantidad de inspectores o de personas dentro de la Secretaría de Seguridad Pública para observar todo esto, hay miles de personas con un celular que capturan un acto indebido, lo comparten en redes sociales y enseguida le están llamando la atención al oficial que haya actuado de mala fe, o no de mala fe, pero sí que haya ejercido o dado mal uso a las unidades estas. Y bueno, apenas ayer circulaba en redes sociales un video de una empleada de la dirección, me parece, de vialidad, donde le exigía a un turista que para circular en Campeche tenía que tener licencia de conducir del Estado, ¿no? Algo que pues es un absurdo, que eso es un repelente para el turismo, y hasta donde mi conocimiento llegó, ya esta persona fue reprendida a partir de esta actitud que se tomó, ¿no? Y bueno, vamos a cambiar de tema. Reprendieron al exsecretario de Salud del Estado, Alfonso Cobos Toledo. Hay que recordar que a Alfonso Cobos se le persigue, se le está atravesando un juicio por presunto desvío de recursos en contubernio con quien fuera su tesorero en esta secretaría, Miguel Román Duarte, perdón. Y bueno, ellos fueron aprehendidos el año pasado, estuvieron cerca de medio año en el penal de Cobén. Después consiguieron a través de un amparo federal la libertad y para enfrentar el proceso desde su casa.
pero no que se les haya declarado inocente, sino la libertad es solamente digamos que es un privilegio que tienen ellos a través de un amparo federal. ¿Para qué? Para que pudieran enfrentar el proceso desde su hogar, ¿no? Sin embargo, la fiscalía de aquí presentó una inconformidad, pero independientemente de eso, se les generó un nuevo recurso, como presuntamente lo que se sabe es que hicieron un uso indebido de documentos, y a través de este delito se les volvió a buscar, a perseguir. Alfonso Cobos regresó al penal de Coben. En un principio se decía que Duarte estaba prófugo, sin embargo apareció hoy amparado a declarar, entonces no está prófugo, sino que volvió a gestionar un amparo que por cierto no es tan sencillo ni tan económico obtener. Pero lo tuvo. Y lo consiguió, exacto, ¿no? Aparte está defendiéndolo un abogado que no es nada económico, un abogado prestigiado, que tiene fama de defender precisamente funcionarios que se encuentran en esta situación con acusaciones severas de corrupción. Y bueno, pareciera que está preparado toda la artillería para encarar a las demandas, ¿no? Sin embargo, pues hasta el momento la Fiscalía tiene todavía el sartén por el mango, y pues habrá que darle tiempo, ¿no? Sí, incluso se manejó como que eso había sido una cachetada con guante blanco al fiscal del Estado, Juan Manuel Herrera Campos, porque pues de la orden federal, como vimos que pasó con la cuestión del PAN, las impugnaciones de Jorge Luis Lavalle, que un amparo federal en este caso pues concedió esa libertad en su casa, esa libertad a los exdetenidos, a los expresos, perdón. Y vemos que el día se gesta la información, y como comentaban, primero se empieza a rumorar que estaba prófugo, después se confirma que sí estaba amparado, pero aquí lo que llama mucho la atención es que Cobos Toledo, pues se imagina, después de que estuvo en una secretaría, que estuvo despachando a diestra y siniestra, hoy verlo tras las rejas. Yo creo que eso es un mensaje político también para otros exfuncionarios que hicieron algo indebido en la administración anterior y en esta además. Y exalcaldes, ¿eh? Exalcaldes, así es. Igual se comentaba que posiblemente Enrique Iván podría ejercer este recurso para quedar en libertad, sin embargo hasta el momento hemos visto que no, que sigue tras las rejas el exalcalde de Ciudad del Carmen, y ahí están, y vemos igual la paradoja, los exalcaldes de un grupo político pues tras las rejas, y los de otro grupo político con cargos en delegaciones federales además. Sí, que es un tema bastante serio, bastante delicado y bastante contradictorio, sobre todo porque, bueno, el discurso oficial es el combate a la corrupción, sin embargo el gobierno federal pues premia a estos funcionarios en delegaciones federales, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Alfonso Cobos y de su tesorero Miguel Duarte, pues sí, es un asunto que la gente, la audiencia en general le da una interpretación incorrecta, ¿no? Ya le dan como una victoria el hecho de que haya conseguido un amparo. Sin embargo, un amparo en cualquier momento se puede revertir, y ahí está la muestra de que el primer amparo que obtuvieron para enfrentar al proceso en libertad perdió validez, o perdió actualidad al momento de enfrentar otro cargo, y tan grave fue que fue reaprendido el exsecretario. El extesorero pues tuvo que, digamos, la astucia o los recursos suficientes, sobre todo los recursos, para tramitar este nuevo amparo, para no volver a pisar las rejas, ¿no? Que bueno, toda esta serie de acciones, contratar un abogado de esa estatura, tramitar un primer amparo federal y después un segundo amparo, pues como que el mensaje es que sí tienes los recursos, y la pregunta es de dónde, ¿no? Entonces como que con todas estas acciones para defenderte de la justicia, confirmas implícitamente que el delito por el que se te acusa podría ser cierto. Así es, porque recordemos que bueno, viene ejerciendo funciones en la administración pública, y que pues sinceramente si somos honestos y con el tabulador la cantidad que marca, pues no alcanzaría siquiera para darse un estilo de vida como el que se daba, y para pagar esos honorarios que, como comenta mi compañero, no son nada baratos, incluso para contratar un abogado foráneo para que lleve todo este caso, un caso que quizás por la atención mediática que tiene igual eleva su precio, porque no es lo mismo atenderle el caso con todo el respeto, a una persona que no tuvo un cargo público, que no ocupó un cargo de primer nivel o segundo nivel en la administración pública, además estatal,
que a una persona que sí lo ocupó. Entonces, quizás por la atención mediática también eleva los honorarios del abogado. Sí, además de que no es un abogado que tenga su sede o su despacho en Campeche, es un abogado chiapaneco. Lo que esto implica, abogados ya de esta estatura cobran por hora, cobran honorarios elevados por hora y aparte te cobran el traslado, te cobran el hospedaje, te cobran la comida. Entonces, pues yo no me imagino cómo pudiera obtener los recursos. Además que no está generando ingreso porque Sí, además tuvo cuando menos estuvo 6 meses sin generar, o sea, eso es algo que llama la atención y que sí genera suspicacias, ¿no? Y bueno, saliéndonos un poquito del tema, pero dentro del mismo contexto, existe un fuerte rumor de que el fiscal del Estado atraviesa pues, una crisis médica. Así es, pero eso se lo vamos a decir en unos momentos más. Vamos a nuestra primera pausa comercial. El mejor análisis de los temas políticos, económicos y sociales está en Horizonte Político, viernes 9 de la noche. En el año 2011, Fundación Hogares desarrolla su primer programa en alianza con el Infonavit, el programa de rehabilitación de hogares. En el año 2012, Fundación Hogares abre un nuevo programa de largo plazo enfocado en conjuntos habitacionales que tienen algún reto en materia de vivienda abandonada. En el año 2013 se replica el programa de organización social Hogares a 2 sedes adicionales, Coatzacoalcos, Veracruz y Acapulco, Guerrero. En el año 2014, Fundación Hogares alcanza la cobertura nacional de sus programas, beneficiando a más de 250,000 personas. En 2015, Fundación Hogares rompe todos los récords en materia de beneficiarios y logramos alcanzar 700,000 beneficiarios, manteniendo la cobertura nacional de todos nuestros programas. En suma, Fundación Hogares en 5 años ha logrado beneficiar a más de 910,000 personas en todo nuestro país. Reportajes, entrevistas, exclusivas, noticias locales y nacionales del acontecer político está en El Observador TV con Eliseo Moreno y Jorge Villasís de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Verbo y Mesh te presenta lo mejor de la cultura urbana con artistas invitados y los mejores videos del hip hop. Estilo urbano todos los sábados a las 4 de la tarde. El éxito de la Fundación recae en la organización de comunidades participativas, generando una conciencia colectiva. En las comunidades donde Fundación Hogares ha implementado los programas, se registra un incremento de hasta el 20% en el valor del patrimonio. Fundación Hogares y los vecinos organizados generan $1.50 adicionales por cada peso donado, logrando un alto retorno de inversión social. Gracias a la confianza de nuestros donantes, hoy somos una de las 10 fundaciones más grandes de México por número de beneficiarios. Reportajes, entrevistas y cápsulas difundiendo la cultura y belleza de Campeche y otros estados, conducido por Pedro Moreno y Gaby Gutiérrez, te esperan los miércoles en Luces en Escena a las 9 de la noche. Estamos aquí de regreso en Horizonte Político
Y bueno, estábamos hablando antes del corte de los rumores que se han suscitado respecto a la salud del fiscal del Estado. Hay fuertes rumores sobre que toda esta carga laboral que ha enfrentado, particularmente en el caso de estos exfuncionarios que estábamos hablando hace rato, han mermado la salud física, la integridad física del fiscal del Estado, ¿no? Esto debería ser un tema de índole absolutamente particular. Sin embargo, tratándose de un funcionario público que la estatura de su responsabilidad le demanda prácticamente que estar al 100% tanto en cuerpo y mente, pues sí invita al análisis político y a la reflexión, ¿cómo no? Así es, se comenta mucho pues, en los pasillos, en los cafés de aquí de la capital del estado, que precisamente el fiscal del estado, Juan Manuel Herrera, pues tuvo un problema de salud. Se comenta que fue una parálisis facial lo que pues padeció el fiscal, y esto igual me comentan, ya recordemos que la detención del exsecretario de salud fue a eso de las 6 de la mañana y que a las 9, 10 de la mañana ya estaba pues, el fiscal padeciendo este problema, principalmente porque se rumoraba de que el compañero del exsecretario de salud se encontraba prófugo de la justicia, lo cual pues vendría a resumar en el panorama nacional de cómo es posible que los tuvieron y los dejaron ir, cosa que pasó como con Duarte, que ¿sí? Recordemos que estaba en el poder, estaban las acusaciones y demás, todavía se da el lujo de ir a un programa de televisión nacional, pedir licencia como gobernador y demás, y pues después se fuga. Entonces creo que esto fue el hazmerreír, no solamente del presidente de la República, sino de toda Veracruz incluso, Sí. y lo mismo hubiese suscitado aquí en Campeche si eso pues pasaba. Yo creo que el gobernador del estado no iba a permitir ese tipo de notas o demás, porque precisamente si vemos la contraparte, por un lado se está reforzando la seguridad, se está trabajando y se está recalcando que Campeche es la entidad más segura de la entidad del país, y cómo es posible que quienes estén al cargo de las funciones de impartir la ley, pues hayan tenido a un delincuente y lo dejen ir. Digo, en caso de que se hubiese dado la fuga, pero pues no. Sin embargo, el problema que tiene el fiscal ahí está, y de hecho no ha dado una conferencia al respecto. Precisamente eso fue lo que vino a acelerar los rumores de su estado de salud, porque pues no ha dado ninguna conferencia ni postura respecto de esta detención, que lo hizo en su momento y cada semana da sus conferencias de prensa, pues no ha salido precisamente porque comentan que tiene un problema de parálisis facial. Sí, bueno, la ausencia del fiscal refuerza estas hipótesis y a final de cuentas, si bien existe un golpeteo político innegable, este golpeteo no solamente transgrede o llega a la persona del fiscal, sino a toda la institución que es la fiscalía, ¿no? Y si la cabeza de esta institución no está al 100%, demerita todo el trabajo de la dependencia, de la fiscalía en este caso, ¿no? El fiscal del Estado tiene buenas cartas credenciales, ya fue procurador aquí en el Estado hace 2 sexenios, y bueno, también ha tenido encargos importantes en estados como Guerrero. Curiosamente, el primer escenario fuerte en el que aparecieron en la escena nacional los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, causó que un procurador en Guerrero perdiera esta responsabilidad, fuera separado de su cargo. Y el relevo fue precisamente el fiscal Juan Manuel Herrera. Y bueno, hizo una tarea, pues dentro de lo que cabe, estable. La preparación y las tablas del fiscal tienen un soporte, tienen un sustento. Sin embargo, quizá están orientadas al combate a este tipo de crímenes, a este tipo de delitos que están más relacionados con el crimen organizado, con el narcotráfico, y alguna de sus flaquezas podría ser este tipo de procesos administrativos enfocados a la cuestión institucional relacionados con corrupción y todo esto, ¿no? Que si bien son 2 esferas que se relacionan, sí tienen conductos o tienen aspectos muy distintos, muy peculiares, ¿no? No es lo mismo tratar con un grupo de narcotraficantes que con un exfuncionario corrupto, presuntamente corrupto, ¿no? Y esto, bueno, pues aparentemente ha sido el coco del fiscal, logró aprehensiones importantes, eso no se puede negar.
está el exalcalde de Ciudad del Carmen, de Tenabo, exsecretario, exacto, exalcalde de Tenabo, y de nueva cuenta está el exsecretario de Salud, y en su momento pues estuvo el extesorero de la Secretaría de Salud. Entonces, no se le puede denostar con la seriedad, con la severidad con la que se le ha hecho. Sin embargo, sí existen puntos débiles que deben de analizarse y que pudieran llevar a una reflexión respecto a cuál debe de ser el destino de la Fiscalía, ¿no? Sí, sobre todo que recordemos que esta administración pues en su inicio lo dijo y lo dejó muy en claro, que no iba a tolerar a los corruptos, y lo dijo el mandatario estatal en su toma de protesta, que se podía equivocar al momento de dar un cargo, pero no a la hora de quitar. Y precisamente en esta administración, con el fiscal al cargo, pues se dio la primera vez en la historia que yo recuerde, o por lo menos de forma así, tan rimbombante, la detención de exfuncionarios públicos en la administración estatal de primer nivel. Eso es algo que hay que destacar, que fue la primera ocasión en la que se da a conocer de esta forma y que se le empieza a dar un seguimiento, y que muchos lo llamaron en su momento como una persecución, pero era una persecución no tanto ni política ni de brujas, sino fue una persecución sustentada. Prueba de ello es que de nueva cuenta tuvieron que regresar a prisión el exsecretario de Salud, el extesorero, bueno, que en ese momento se encuentra bajo investigación. A pesar de que no ha pisado la cárcel, no quiere decir que se encuentra libre, sino que también está sujeto a investigación, y es por ello que pues, se va a seguir. Y sin embargo, vemos que la envergadura del problema pues sí vino de una u otra forma, si es verdad, a dañar la salud del fiscal. Si no, yo creo que el fiscal, y lo más coherente, lo más adecuado es dar una conferencia de prensa, pero ya va a pasar una semana, si no más. Bueno, fue el día martes, ya lleva algunos días, entonces, pues esto, su ausencia en las conferencias de prensa y en los eventos es lo que viene a reavivar este rumor. Entonces, habrá que ver y luego notar precisamente cómo luce el fiscal. Sí, y algo bien importante es que sí existe el flujo de información de parte de la Fiscalía, sí se generan boletines de prensa, sin embargo, cuando ya se tiene una rutina establecida donde el fiscal da la cara, atiende a los medios, genera ruedas de prensa y de golpe se suspende esta práctica, pues como que fortalece la hipótesis de que no se encuentra bien de salud, ¿no? Y como te decía, si se tratara de una dependencia distinta, no sin la jerarquía, pero sí cuando el eje central, el corazón de la dependencia es el titular y todas las decisiones que se toman son a partir de esta persona, sí pierde fuerza, sí pierde credibilidad, y bueno, pues está expuesta al golpeteo mediático y al golpeteo político, ¿no? Ese es el problema. Y además administrativo. Dentro de la misma institución no sabemos a quiénes podría tener el fiscal en contra y aprovechar este momento que se da para trabajar. O sea, no es nada nuevo, las envidias siempre van a existir hasta en su propia casa y pues cuando más en el trabajo. Entonces yo creo que se podría venir, en caso de que el fiscal estuviera enfermo de salud y tendría que ausentarse más días, un golpeteo mediático, político y administrativo. Así es, porque digo, me pongo a pensar, otra dependencia, pon tú la CDESI o ASDR, tiene programas y los programas funcionan con o sin el titular. Sin embargo, la naturaleza de la Fiscalía requiere del peso y de la autoridad del fiscal al 100%. Esa es la diferencia y ese es el centro del debate, ¿no? Pero bueno, no vamos a profundizar más en este tema porque a final de cuentas estaríamos especulando porque no hay una información oficial, que esto igual viene a generar un vacío de información, no hay nada oficial y entonces a partir de esto pues, estaremos cayendo en especulación, ¿no? Exacto. El fin de semana pasado, el Partido Revolucionario Institucional cumplió 88 años. Lo celebraron pues, en grande, pero lo interesante de esta celebración no es la celebración misma, sino los días previos a esta celebración. Si nos damos cuenta, los sectores del PRI renovaron sus dirigencias casi de manera escalonada. Primero la CENOP, después la Fundación Colosio y el OMPRI al final. Y bueno, al final el OMPRI, y dentro del Comité Ejecutivo Nacional se hizo un enroque en el que la extitular de Turismo y de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu,
llegó a la Secretaría General de este partido, ¿no? Llama la atención, primero, todo parecía indicar desde hace un par de semanas que el dirigente de la CENOP sería el exgobernador de Oaxaca, José Murat Kassab. Sin embargo, una serie de grillas internas lo llevaron allá cuando había hecho eventos, cuando ya tenía una agenda prácticamente programada para este sector, a final de cuentas lo bajan de golpe, y pues tratándose de una figura de la estatura ya de la trayectoria de José Murat, pues tuvieron que buscarle a fuerza un espacio donde acomodarlo, ¿no? Y lo mandan a la Fundación Colosio. Al momento de entrar a la Fundación Colosio, queda nuevamente acéfala la CENOP, y a la CENOP entonces deciden que entraría el senador Arturo Zamora, y Arturo Zamora despachaba como secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Entonces queda vacante la Secretaría de Organización, y ahí acomodan a Claudia Ruiz Massieu, porque por estatutos tiene que, para ocupar la Secretaría General, haber estado previamente en la Secretaría de Organización de este partido. Renuncia a la Secretaria General del PRI, que era Carolina Monroy, y ahora sí queda vacante la Secretaría General y asciende la Secretaria de Organización, que era Claudia Ruiz Massieu. Estuvo 24 horas solamente en Secretaría de Organización, que aquí algo más que para el anecdotario, porque no es una anécdota, sino darle la importancia de este nombramiento a nivel prácticamente personal de Claudia Ruiz Massieu. Su padre de Claudia Ruiz Massieu, fue José Francisco Ruiz Massieu, exgobernador de Acapulco, de Guerrero, y dejó la gobernatura para ocupar la Secretaría General del PRI, y siendo secretario general del PRI es asesinado en el Distrito Federal. Y pues que es curioso que la Secretaría General, que es la responsabilidad que ocupaba al perder la vida, al ser ejecutado, es la misma dependencia en la que ahora despachará a su hija, ¿no? Entonces, pues tiene cierto simbolismo, tanto para ese partido como para el círculo inmediato de la nueva Secretaría General, ¿no? Y bueno, al OMPRI, que sí era, digamos que fue como que muy distinto el ajuste a cómo se dieron las cosas en los otros sectores, llega la senadora, no me acuerdo el nombre, es una senadora de apellido Peña, me parece, y bueno, pues se renueva porque también era un sector que necesitaba renovarse, sobre todo porque tenían encima los festejos del 88 aniversario del PRI, ¿no? A final de cuentas, después de todo este engranaje, de este superajuste que pocas veces se da tan abruptamente, y pues todos quedaron felices y contentos. Llegó el festejo del 88 aniversario sin ninguna protesta, como se amenazaba que pudiera darse si no se apresuraban estos cambios. Llegó el presidente de la República, mandó un mensaje donde, bueno, como se esperaba, como es el primer priista, donde pues, invitó a la militancia del PRI a sumarse al proyecto de este partido, y además pues, a recordar cómo fueron las administraciones panistas que pues, a juicio del presidente de la República pues dejaron mucho que desear, y cómo sería una hipotética administración, una hipotética presidencia de la izquierda, que si bien no lo dijo con sus nombres, pues se refería a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No hay nadie más en la izquierda que no sea él, y bueno, pues lo que representaría que a juicio del presidente se trata de un retroceso para el país, ¿no? Bueno, pues aquí vimos el 88 aniversario del partido, como lo he dicho siempre y con todo el respeto que merecen mis amigos priistas, el partido más odiado en México. Yo creo que usted lo puede preguntar en las calles, consultar en las redes sociales, incluso donde se mueva. El partido que la gente más odia en México es el PRI. Sin embargo, vemos que de una u otra forma se gana las elecciones en las urnas, que es al fin y al cabo lo que le importa al partido y no la percepción de la ciudadanía. También vimos algo que me llama mucho la atención, y es lo que conocemos como el dedazo, aunque otros le dicen la designación. Y fue precisamente la llegada de Claudia Ruiz Massieu a la Secretaría General del PRI, pero en un momento se lo decimos aquí, regresando a Horizonte Político.
El top 10 de videos musicales, pop y lo mejor de los espectáculos, cine y entretenimiento está en Express Music, lunes 9 de la noche. Las mejores entrevistas con invitados y artistas especiales está en Confianza con Martín Serrano. Todos los jueves a las 9 de la noche. Se crea en el año 2010 como una institución de asistencia privada con capital semilla del Infonavit. Tiene un modelo de intervención basado en 3 ejes. El primero tiene que ver con la formación vecinal, generar estas capacidades, estas habilidades en los vecinos de los conjuntos habitacionales como vivienda social donde trabajamos. Segundo eje tiene que ver con generar los espacios aptos para la convivencia. Aquí es muy importante que siempre involucramos a los vecinos. Fundación Hogares no llega a un conjunto habitacional a construir un parque o una biblioteca que consideramos hace falta, sino son los propios vecinos los que nos dicen cuáles son los equipamientos que hacen falta y se involucran en todo el proceso. El tercer eje tiene que ver con poder medir que efectivamente nuestros programas de formación vecinal y de construcción o rehabilitación de espacios públicos que estén generando esta participación social. Entonces, cuantificamos las horas de participación social, cuantificamos las gestiones realizadas por los vecinos, las alianzas que los propios vecinos realizan y se asigna un valor económico. A este indicador le llamamos valor de la participación social. Reportajes, entrevistas, exclusivas, noticias locales y nacionales del acontecer político está en El Observador TV con Eliseo Moreno y Jorge Villasís de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Verbo y Mesh te presenta lo mejor de la cultura urbana con artistas invitados y los mejores videos del hip hop. Estilo urbano todos los sábados a las 4 de la tarde. El éxito de la Fundación recae en la organización de comunidades participativas, generando una conciencia colectiva. En las comunidades donde Fundación Hogares ha implementado los programas, se registra un incremento de hasta el 20% en el valor del patrimonio. Fundación Hogares y los vecinos organizados generan $1.50 adicionales por cada peso donado, logrando un alto retorno de inversión social. Gracias a la confianza de nuestros donantes, hoy somos una de las 10 fundaciones más grandes de México por número de beneficiarios. Reportajes, entrevistas y cápsulas difundiendo la cultura y belleza de Campeche y otros estados, conducido por Pedro Moreno y Gaby Gutiérrez, te esperan los miércoles en Luces en Escena a las 9 de la noche. Ya estamos aquí de regreso en Horizonte Político y bueno, vamos a concluir con el tema de hace un par de minutos del aniversario del Partido Revolucionario Institucional. Yair. Así es, bueno, vemos la meritocracia que existe en el Partido Revolucionario Institucional, un partido que se ha caracterizado precisamente por eso, por imponer
y no por consultar. Lo que vemos que el discurso es uno, donde se habla de la unidad y que todos pueden lograr grandes cargos políticos. Sin embargo, vimos que la Secretaría General del PRI era ocupada por la prima del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que además es diputada federal, y entró Claudia Ruiz Massieu, que es sobrina del expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Entonces aquí vemos la comparación entre lo que es un discurso, donde se dice que el PRI son todos, sin embargo los grandes cargos se reparten para unos cuantos, para familias, para gente cercana, lo mismo que ocurre en muchas entidades, incluido Campeche, lo cual pues es muy lamentable porque hay gente que viene de abajo literalmente y que está preparado para un cargo político, porque hay que recordar la diferencia entre un cargo en la administración pública y un cargo político. En un cargo político pues tratas con gente de tu partido, con gente afín a tu ideología. Sin embargo, en un cargo en la administración pública vemos que tienes que tratar con gente de diversas ideologías, apáticos y demás. Y aquí vemos cómo en el PRI pues se reparten nada más los cargos entre unos cuantos. Eso pues es lo que viene a generar la molestia quizás de muchos que pues se tienen que aguantar o callar lo que piensan realmente para que en las próximas elecciones o en las próximas renovaciones puedan ser tomadas en cuenta. Porque como decía una persona, una política de Campeche, ir en contra del PRI es hacer tu harakiri político, es morir políticamente y muchos a nivel municipal, estatal y nacional temen a rebelarse. Entonces aquí yo en lo personal percibo a un PRI igual, impositor, donde vemos los acarreados, que como dijo López Portillo, no son acarreados, son transportados. Entonces, 88, 99 puede llegar al 100, a los 100 años, aunque esperemos que se haga realidad lo que dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. Pues así es, el partido pues tiene sus contrapesos y sin lugar a dudas, mira, el ejemplo que comentabas es muy cierto, sale la prima del presidente y entra la sobrina del expresidente, y también para ejemplificar este tipo de escenarios podemos trasladarnos a la aspiración a la competencia por la candidatura del PRI al gobierno del Estado de México. El candidato del PRI es el primo del presidente, pero en la terna final estuvieron Carolina Monroy, que es prima del presidente, Alfredo del Mazo, que es primo del presidente, y Ernesto Nemer, que es ex esposo de Carolina Monroy, que al final de cuentas es primo político del presidente. Y bueno, entre los tres iba a salir, en este caso salió del Mazo, pero al final de cuentas entonces, ¿qué posibilidades hay de que los tres aspirantes fuertes de un partido sean parientes del presidente de la República? ¿No? Es algo que llama la atención y que pues sí desconcierta y deja poca esperanza a la militancia priista de a pie de ese estado, del Estado de México, a que algún día puedan ascender al Olimpo político, si no es a partir del parentesco con el primer priista o con algún priista encumbrado. Eso es algo lamentable, ¿no? Diferente escenario el de aquí, si nos ponemos a analizar los últimos sexenios, en concreto este sexenio, cuando vemos la historia del gobernador de Campeche, que ha crecido políticamente a partir de sus propios méritos. Él lo ha dicho y lo ha reconocido y lo ha explicado: yo no tengo ningún pariente que me haya encumbrado, yo solito me tracé mi camino, me tracé mi ruta, y pues consiguió la presidencia, la gobernatura del estado, ¿no? Y bueno, llama la atención que Campeche, que supuestamente, o que vivimos en Campeche, y que se habla de que es un estado donde domina una clase política, una cúpula política, pueda alguien que, pues digamos, que sale de la clase popular llegar a ocupar un espacio como es la gobernatura, ¿no? Y bueno, cambiamos de tema y aquí hay algo bien curioso. Hay un debate que está tomando fuerza en el Senado, y donde se plantea exigirle a los legisladores que para ser diputados o senadores tengan un título profesional. Quien plantea esta iniciativa es el senador del PAN, Javier Lozano Alarcón, ex titular de la Secretaría del Trabajo, expriista además, hoy panista, y bueno, quienes están en contra, o quien más ha encarado este debate es Manuel Cloutier, diputado independiente, expanista también,
Y bueno, aquí está la confrontación, la divergencia de ideas. Yo veo muy complicado que se dé algo así. No es un escenario idóneo, sobre todo en un país donde menos del 30%, del 40% tiene un título profesional, lo que estaría restringiendo a casi el 60-70% de la población del acceso a los cargos públicos. Sin embargo, quizá dentro de una visión idealista, lo mejor sería que los representantes de los ciudadanos pues tengan la preparación académica, el bagaje educativo necesario, ¿no? Pero es un escenario casi idealista. De hecho, es algo que llama la atención porque creo que hasta la persona con el menos conocimiento lo puede decir. Eso es algo inconstitucional además, sí, porque la Constitución nos otorga a nosotros el derecho a votar y a ser votados, siempre y cuando cumplamos con los requisitos que exige la ley. En el caso de los senadores, 25 años de edad, ser mexicano y demás, y de los diputados federales, 21 años como requisito para poder ocupar un cargo. Y además hay algo que es muy importante, son cargos de elección popular. Aquí puede tener a la persona con más estudios, sin embargo, si hay otra persona que tiene, lo vimos en el caso de Cuauhtémoc Blanco, cuando jugó para presidente municipal, él pues no tenía la suficiente cantidad de estudios como para poder llevar las riendas de un municipio, para llevar el presupuesto y para tomar decisiones que ya no nada más le incumben a él como persona, sino a toda una población. Competir contra gente quizás preparada con trayectoria política, con trayectoria administrativa, pero pues son cargos de elección popular. Entonces aquí por esto llama la atención que no va a pasar. Lo cierto es que es una realidad que vemos un Congreso cada vez con cada personaje que dices, ¿cómo es posible que esa persona esté legislando y yo que tengo más preparación, que puedo hacer un mejor desempeño, no esté ahí? Y eso sí, cobrando 1000 veces mejor que cualquier mexicano de a pie. Eso es lo que yo creo que molesta y quizás pueda llamar la atención en cuanto a la iniciativa y habrá gente que lo apoye porque dices, te estamos pagando bien, haces un trabajo pues hasta cierto punto no tan dificultoso ni físico como lo hacen millones de mexicanos y encima tienes menos estudios que yo, no te mataste ni siquiera invirtiendo en tu educación por X o por Y, pero al fin y al cabo pues no tienes un título profesional y eso es lo que quizás podría llamar la atención para que sea respaldada por cierto sector de la población, sobre todo por los intelectuales y demás. Pero pues la mayoría de los mexicanos no contamos con un título profesional y decir esto pues viene a quitarle un derecho, sobre todo un derecho que le ha costado a los mexicanos mucho, el derecho a votar y a ser votado. Ya nos dio derecho, ya nos dio trabajo el derecho a ser votado por un partido político, después las candidaturas independientes y ahora que nos digan que no. Entonces, eso sí es una contradicción por parte del mismo Poder Legislativo, quien dice que todos podemos legislar, que todos debemos de incluirnos, ya sea en la participación para las iniciativas o en este caso como representantes populares. Por eso veo una iniciativa que quizás genera la polémica, llama la atención, pero que de ahí no va a pasar. ¿Por qué? Porque es anticonstitucional. Sí, definitivamente el proyecto nació muerto. Bueno, y es bueno quizás el proyecto. Quizás sea un proyecto bueno, pero no bueno para México. Quizá cuando México tenga un 90% de sus ciudadanos con una preparación académica justa, universitaria, sería debatible y analizable. Sin embargo, en la realidad actual creo que es un proyecto que nació muerto, nació sin futuro. Nada más es eso para generar polémica, para generar un poco de debate, pero no va a dar más allá, ¿no? Y es inconstitucional, que aparte, bueno, llama la atención que un senador de la estatura de Javier Alarcón, pues Javier Lozano Alarcón, pues tenga esta ocurrencia y presente una iniciativa que de antemano sabe que no va a proceder, ¿no? Es como que habla mal precisamente de su preparación académica, ¿no? Y sobre todo si hacemos una revisión a quienes ocupan unos curules en el Congreso de la Unión, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, me llama mucho la atención ver que los partidos que llevan a gente con menos preparación son los partidos de izquierda. Es algo que me llama mucho la atención, que son, quizás cuenta con 7, 8 intelectuales, pero los restantes fueron quienes le dieron la posibilidad de ganar y de tener una representación. Pero también analizo los perfiles de los priistas o panistas que llegaron y que cuentan con licenciaturas, maestrías y demás,
Vemos que muchos, incluso en el extranjero, porque tuvieron los medios para irse, porque fueron de la clase política, volvemos a lo mismo, solamente ellos quizás le dieron las pluris, las candidaturas, y son niños bien, porque hasta eso, tenemos un Congreso demasiado joven, si lo comparamos con años anteriores, niños que cuentan con maestrías, doctorados, por ser parientes de, como el caso de René Fujimori, si no me recuerdo, bueno, fue el nieto del Albacer Gordillo, quien era diputado federal, y tenía estudios en Inglaterra y demás, pero pues era nieto del Albacer Gordillo. Vemos igual el caso del, Yunes, también cuenta con estudios de alto nivel en el extranjero, y pues son familiares de clases políticas. Lo mismo con un diputado federal de Yucatán, que su padre también tenía un cargo de elección. O sea, hijos juniors, pues sí tienen las licenciaturas, maestrías y demás, incluso en el extranjero. Y otro sector del poder legislativo, compañeros de ellos, no cuentan ni siquiera con la primaria terminada. Así es, bueno, es un tema que da para mucho y al mismo tiempo da para nada, porque puedes hacerte bolas, pero nunca va a aterrizarse en algo tangible, en algo real, ¿no? Y sí, mira, hay de todo. En la izquierda, los legisladores con mejor preparación académica no son los que traen los votos. Lo mismo sucede en otros partidos. Sin embargo, lo curioso, por ejemplo, en el caso del PRI es que la persona que viene a representar al sector popular, al sector iletrado, por decirlo de alguna manera. Ahora parte de la población mexicana. Exacto, pero que también esta misma parte de la población se siente agraviada con esta persona, es el caso de Carmen Salinas, ¿no? Quien, bueno, pues, ¿qué ha hecho en el Poder Legislativo? Ha sido un patiño o un simulacro nada más de lo que no se debe hacer desde una cámara tan importante como es la cámara baja, ¿no? No, ni siquiera llegó a representar a las clases menos educadas, menos académicamente preparadas, sino todo lo contrario. Cuando se le preguntó sobre el asunto de la gasolina, dice, pues, que es que ella tenía para pagar su gasolina, ¿no? O sea, respuestas con muy poco tacto, muy carentes de tacto político, y bueno, pues dejan muy mal parado al Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y bueno, ya vamos a concluir el programa. Hay un asunto bien curioso que se suscitó dentro del PAN estatal, donde aparentemente la presidenta del comité directivo estatal de este partido, pues tuvo unas expresiones nada apropiadas para referirse a los militantes panistas de Ciudad del Carmen. ¿Cómo? Bueno, fue gente afín a la dirigente estatal Yolanda Vallares Valle, quien en Carmen, durante el proceso ustedes saben que el PAN se encuentra en un proceso de afiliación y de actualización de datos, precisamente para tener un control de su militancia, porque son un partido de masas, pues, de cuadros, un partido de cuadros. Vemos que ella en el PAN, gente afín a Yolanda Vallares Valle, pues tuvo a bien para ellos y a mal para la militancia ofendida, militancia en Carmen, que como recordemos este choque político que existe dentro del mismo PAN, que se rumora, y por lo que hemos visto se puede confirmar igual, que la mayor parte de la militancia panista pues está con el alcalde de Ciudad del Carmen, que pues es el primer panista de ese municipio, y que pues no tiene una buena relación con Yolanda Vallares Valle. Entonces, gente afín de Yolanda Vallares pues llamó perrada a la militancia de Carmen, a la militancia que no está conforme con el proyecto político que encabeza Yolanda. Entonces tuvo pues la mala osadía de decirles perrada. Yo creo que es una ofensa para la gente, para la militancia y para los electores, además, para la gente que tiene la confianza en el PAN. Sí, es una falta de respeto para ese partido, sobre todo tomando en cuenta que viven de las regalías que generan los impuestos de los mexicanos, de los campechanos, y bueno, de las aportaciones de su militancia, que es al final de cuentas quienes votan por ellos y quienes pueden quitarlos o ponerlos de donde están, ¿no? Y quien le ha dado todas las pluris además. Además, y sobre todo en un sector como Carmen, que tiene pues, ya un arraigo panista importante, ¿no? Y bueno, con esto concluimos el programa de este viernes. Nos vemos el próximo viernes, ya sabe, para analizar la agenda política de la semana. Yair, buenas noches. Muy buenas noches, Aldo. Buenas noches a todos ahí en casita, y los esperamos el próximo viernes aquí en Horizonte Político.